Buenas noches, hermanos. Mientras salen los niños a sus clases, damos gracias al Señor que de nuevo nos permite estar en esta noche. Hoy continuamos con esta serie de los atributos de Dios, y en sí el día de hoy cambiamos de los atributos incomunicables a los atributos comunicables del Señor, aunque el atributo que vamos a tocar esta semana y la próxima es un intermedio. Ahorita van a entender un poco a lo que me refiero con este aspecto de que es un intermedio. Pero recuerden que los atributos incomunicables de Dios son atributos o características de Dios donde el Señor no comparte estos atributos con nosotros. O por ejemplo, tú y yo jamás seremos omnipotentes. Tú y yo jamás seremos omniscientes. No vamos a saber todo, no vamos a tener toda la fuerza. Usted puede ir al gimnasio y puede creerse fuerte, pero tarde que temprano va a llegar una pesa que no puede levantar. Y esa es la diferencia entre Dios y nosotros. Y en estas próximas semanas estaremos viendo los atributos comunicables, las características que Dios comparte con nosotros, y aunque en Dios son diferentes porque son perfectas, en nosotros no son perfectas. Vamos a ver un poco acerca de ellas porque es muy importante entender por qué Dios comparte estos atributos con nosotros. Ahora, el día de hoy vamos a ver la santidad de Dios, y quiero que abra su Biblia conmigo a Isaías capítulo 6, y vamos a ver los versos 1 al 5. Y si alguien sería tan amable de leer Isaías 6, 1 al 5, se lo agradecería mucho. Sí. En el año en que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los oficiales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Ok, perfecto. Pasaje creo que para muchos muy conocido. Isaías tiene una visión del cielo y ve a Dios, y vemos la característica de los ángeles decir: Santo, Santo, Santo. Y este es el dilema, porque ahorita vamos a ver el dilema con la santidad de Dios en el sentido de cómo entendemos este atributo. Por un lugar, el atributo de la santidad de Dios es un atributo incomunicable. Es decir, cuando Dios dice yo soy santo, o el hecho de que es descrito como santo, 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 la idea es que Dios es totalmente separado, es distinto a nosotros en ese sentido, y la palabra literalmente es cortar, o sea, es ser separado en este sentido, de que este lado no es lo mismo que este lado, en ese sentido de que están separados, no están unidos. Y en nuestra relación con Dios, Dios está aquí en santidad porque Él es perfecto y nosotros estamos hasta el mero abajo. Y entonces, por un lado, cuando la palabra de Dios dice que Dios es santo, la palabra está afirmando que Dios no es como nosotros. Este pasaje ya lo hemos leído varias veces, Isaías 40, 25. ¿A quién pues me haréis semejante para que yo sea su igual? Dice el santo. Y el énfasis de Isaías ahí es: Dios no es como nosotros.
Dios no es como los ídolos. Dios no es como otra persona que puede ser comparada. O sea, no podemos comparar a Dios con otra persona. Y por un lado, la santidad de Dios es un atributo incomunicable. La santidad es en sí lo que define a Dios. Él es distinto a nosotros. Pero aquí viene el dilema. Que por otro lado, el atributo también es comunicable. De nuevo, que Dios comparte estos atributos con nosotros. Levítico 11:44 y Primera de Pedro 1:16 dice: sed santos porque yo soy ¿qué? Santo. Y entonces la pregunta es, ¿cómo es un Dios que es distinto a nosotros? ¿Cómo puede Dios llamarnos a ser santos? ¿En qué sentido nos está llamando Dios a ser santos? O para decirlo de otra manera, ¿en qué sentido Dios está compartiendo este atributo con nosotros? Ahora, yo tengo estos libros en inglés y voy a recomendar ahorita estos libros. Pero varios teólogos han hablado acerca de la santidad de Dios, pero hay dos que en mi opinión no solo han hablado de la santidad de Dios de una manera profunda, pero son libros que yo recomendaría que uno leyera porque son clásicos. Y hay dos aspectos que quiero que consideremos en base a estos, pero uno de los libros es por R.C. Sproul, que se llama, y estos están disponibles en español, se llama La Santidad de Dios, en inglés The Holiness of God, y de nuevo son libros que yo diría, si te gusta leer, estos son libros que todo cristiano debe leer. La Santidad de Dios de R.C. Sproul tiene un capítulo hacia el final que se llama Dios en manos de pecadores enojados o airados. Y es un reversa de cómo la cultura ha tomado a un Dios santo y ha tratado de juzgarlo. Esa es la idea, es una diferencia ahí de un título famoso de Jonathan Edwards y un sermón que dice lo opuesto. Pero en cuanto a la santidad, R.C. Sproul dice lo siguiente: Dios es llamado santo en un sentido general. La palabra se utiliza como sinónimo de su deidad, es decir, la palabra santo llama la atención a todo lo que Dios es. Y ese es el punto de R.C. Sproul. J.C. Ryle también hace una misma afirmación, pero el punto de R.C. Sproul es esto: todos los atributos de Dios pueden ser resumidos en el hecho de que Dios es santo. En otras palabras, porque Dios tiene estos atributos es lo que lo hace separado a nosotros, de que nosotros no tenemos todos los atributos que Dios tiene. Y por un lado, la santidad de Dios en sí es el resumen de todos los atributos que hemos ido estudiando, los incomunicables y aún todos los atributos comunicables, porque es lo que hace a Dios distinto de nosotros. Esa es la idea que R.C. Sproul está hablando. Ese es un aspecto de la santidad. La santidad eso es lo que Dios es su esencia. Él es distinto a nosotros. Él es perfecto, nosotros no. Él es justo, Él es recto, nosotros no. Y por un lado, cuando entendemos la santidad, eso debe aterrorizarnos, porque yo no soy perfecto, yo no soy santo. Y cuando yo pienso en la santidad de Dios, eso debe causar un temor. Ahorita lo vamos a ver cómo Isaías responde al encontrarse con un Dios santo, santo, santo. Pero este es parte del dilema, hermanos, que a veces nosotros creemos que aquí está Dios y aquí estamos nosotros. Es como Dios, los ángeles, y aquí estamos bien cerquita los ángeles. Algunos hasta tal vez les dicen mi angelito, mi angelita. O sea, y lo entiendo y no hay nada malo con eso. Pero muchos de nosotros creemos que estamos bien cercas a Dios y no nos damos cuenta que es todo lo opuesto. Que nuestro pecado y el corazón pecaminoso, hay una gran distinción entre nosotros y Dios. R.C. Sproul está haciendo esa referencia. Tenemos que entender la santidad de Dios. Es más, Paul Washer habla mucho de esto en sus
prédicas y a veces en conversaciones cuando les hacen preguntas, y él dice muchas veces cuando define el Evangelio inicia con entendiendo el hecho de que Dios es santo. Porque si yo no entiendo que Dios es santo, no entiendo mi pecado y mucho menos entiendo la obra redentora de Cristo Jesús. Cuando yo no entiendo cuál es mi relación con un Dios santo, yo no entiendo la necesidad de un redentor, la necesidad de un salvador. Y de nuevo, esa es la idea aquí de R.C. Sproul. J.C. Ryle, también el libro ahí está en español, se llama Santidad, en inglés se llama Unholiness. La versión en inglés tiene está la original que es muy larga y luego está una versión más corta. Si no te gusta leer mucho, compra la corta en español. No creo que exista la versión corta, pero en inglés existen ambas. Pero de nuevo, son personas que han escrito mucho acerca de este tópico. Y J.C. Ryle en su libro, también un libro muy clásico, él nos da otro aspecto que quiero que veamos aquí. Él dice: el que desea alcanzar las opiniones correctas sobre la santidad cristiana debe comenzar examinando el vasto y solemne sujeto del pecado. Debe cavar muy bajo si construirá alto. Opiniones equivocadas sobre la santidad son generalmente trazables a puntos de vista erróneos sobre la corrupción humana. Y de nuevo, esta es la idea, lo que acabo de decir, que Paul Walsh habla mucho de esto también, que el punto aquí es, tenemos que entender la santidad en estos dos aspectos. De que por un lado Dios es perfecto, justo, recto, Él es santo, y por otro lado nosotros no somos santos. Y de nuevo, esta es la pregunta. En primer lugar, tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que hace a Dios santo? O sea, ¿por qué Él es tan distinto a nosotros? ¿Qué lo hace a Él santo y a nosotros no? Y por otro lado, ¿cómo es posible que un Dios que es santo nos llame a nosotros, que somos ¿qué? Pecadores, a ser santos? O sea, es como en inglés hay una frase que se dice, it's setting up to fail. Es dándote una tarea para fracasar. O sea, imposible de cumplir. Y ese es el dilema que vamos a luchar por estas próximas semanas. Por un lado, conocer el atributo de la santidad de Dios, pero por otro lado es como Dios, ¿cómo es posible que tú nos llames a nosotros a ser santos? Ese es hacia dónde vamos. Entonces, eso es un aspecto que quiero que veamos. Ahora, regresemos a Isaías capítulo 6. Porque quiero explicar algunas cosas acerca de Isaías capítulo 6. El pasaje dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Es lo que dice la Reina Valera, y luego habla de los serafines que están ahí, y uno daba voces a otro diciendo, y aquí está la frase: Santo, Santo, Santo. Y esa frase es importante de entender. Gramaticalmente, la palabra santo, santo, santo está dando una idea del hecho de que Dios no solo es simplemente un Dios distinto a nosotros, pero el punto aquí es, no piensen en la Trinidad. Hay muchos que es donde su mente va, o sea, está hablando de la Trinidad. No es la idea aquí. El punto de esta frase, santo, 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 es que Dios es santo, y si hay algo más santo que santo, Dios es más santo que los santos. Y si hay algo más santo, que sería santísimo, Dios es eso también. Es una repetición para dar una intensidad al mensaje, pero el punto es que Dios es santo, santo, santo. En el sentido de que, de nuevo, si hay algo santísimo, algo más santo que santo, eso es
Dios. Esa es la idea aquí. Y los ángeles ven a Dios y cantan santo, santo, santo. El término gramatical es lo que estaba buscando en mis notas. Es lo que se llama un superlativo. Es un superlative. Y entonces, de nuevo, no está hablando a la Trinidad. La idea es que es un superlativo que, de nuevo, si aún existe algo santísimo, eso es Dios. O sea, Él es santo, más santo que santo, y aún más santo que lo más santo, que sería lo santísimo. Y es el énfasis de tratar de explicar de qué tan santo es Dios. So, Él es un ser único, es un ser grande y majestuoso. Y es interesante notar, porque de todos los atributos de Dios, nunca vas a encontrar una frase que diga Dios es justicia, justicia, justicia. O que Dios es amor, amor, amor. O Él es omnipresente, omnipresente, omnipresente. Esta es la única expresión cuando hablamos de Dios que se describe del tercer rango, en el sentido superlativo de que Él es santo, santo, santo. Y lo que vemos aquí es, al Isaías tener esta visión, hay dos aspectos, los puse en la pantalla por el tiempo, pero en un aspecto, cómo respondemos a la santidad de Dios es reverencia, adoración, es entender que Dios es santo, santo, santo. O sea, hay un aspecto de nosotros responder a la santidad de Dios, y de nuevo es lo que los ángeles hacen. Ellos entienden quién es Dios y hay una respuesta de adoración. Pero hay otro aspecto en este pasaje. Isaías responde en angustia. Él dice: ay de mí, porque soy hombre de labios impuros. O la Reina Valera dice: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios. Y de nuevo, el punto aquí es que Isaías, al ver esta visión del cielo, tiene una imagen de la santidad de Dios, y él reconoce inmediatamente que él no es santo. Él reconoce inmediatamente su condición pecaminosa, y su resultado es angustia. Ese ay de mí es anguish, es ay, o sea, es que alguien te pise el dedo gordo en tu pie y estés tú ay en angustia. Ese es el énfasis ahí. No es Isaías, ay, soy pecador, no. Siente la angustia de un Dios santo. Es una respuesta adecuada a la santidad de Dios. Él reconoce que Él es un hombre impuro. Entonces, ¿qué se refiere esta palabra santidad? Se me olvidó agarrar el pizarrón el día de hoy, pero la palabra hebrea para santo es la palabra kadosh. Y lo que yo quiero hacer en esta noche es simplemente ver estos 4 aspectos de esta palabra. Cuando decimos que Dios es santo, ¿a qué es lo que nos estamos refiriendo al decir esa frase? Y entonces, quiero ir un poco lento. Tengo varios de los pasajes en la pantalla por causa de tiempo. Pero Kadosh, santo, de nuevo, la idea es una separación, es un ser único. Y hay 4 aspectos de esta separación de Dios. En primer lugar, es una separación posicional. Dios es trascendente a nosotros. Él es distinto a nosotros. Vaya conmigo a Salmos, capítulo 50. Anoche estuve leyendo el Salmo 51 con mis niños en base a una clase que me dijeron tenemos tarea, y me dicen a las 9 de la noche, pero está bien. Pero me encantó mucho el ensayo que tuvieron, y entonces estuvimos viendo la vida de David y el Salmo 51. Pero anyway, el Salmo 50, verso 16. Y ahorita vamos a tener el enfoque en el verso 21, pero verso 50, verso 16, para entender el aspecto aquí.
Dice, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si ves al ladrón, tú correrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Y de nuevo, la frase ahí, pensabas que de cierto sería yo como tú. O la Nueva de las Américas pone, pensaste que yo era tal como tú. Y es la reprensión que Dios tiene hacia el pecador en este sentido. Pero parte de la distinción aquí, de la separación posicional, cuando decimos Dios es santo, de nuevo, hay una separación posicional. De que nosotros somos pecadores, de que Dios es perfecto, justo y recto, y esas dos cosas no son las mismas. Él es posicionalmente distinto a nosotros. Él es separado de nosotros. Está en una categoría completamente distinta a la nuestra. Ese es el énfasis aquí. Cuando decimos Dios es santo, Él es santo por su posición. Está separado de nosotros y aún su dominio es el cielo, su dominio es el reino, es muy distinto a nosotros en ese aspecto. Hay una separación posicional de Dios. Ese es el primer aspecto cuando hablamos de la santidad. Ahora aquí tengo varios pasajes, varios ejemplos. Segundo es una separación o distinción, voy a seguir con separación, se me olvidó cambiar el slide, pero es una separación total. Es posicional, pero también es una separación total. Y la idea aquí es que todo, absolutamente todo lo de Dios es santo. Todo lo de Dios es santo, iniciando con su nombre. Salmo 103:1, un salmo muy famoso. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo ¿qué? Nombre. Y lo he explicado varias veces, cuando el hebreo habla del nombre de una persona, está hablando de su identidad, está hablando de su esencia. Y el punto aquí es que Dios en esencia, Él es totalmente santo. Si investigamos la vida de Dios, si sería posible, es obvio que no es posible. Aún Pablo dice, ¿quién entenderá la mente de Dios? O sea, es una tarea imposible. Pero si nos diéramos la tarea de tratar de entender todas las profundidades de Dios, y si examináramos todo lo que tiene que ver con Dios, su ser, lo que concluiríamos es que en ningún aspecto hay una tacha en Él. En ningún aspecto hay una falla en Dios. Él es totalmente santo. Es una separación total a la nuestra. Su nombre es santo, pero no es solo su nombre. Su morada es santa. Isaías 57:15 dice, porque así dice el alto y sublime, que vive para siempre, cuyo nombre es santo, habito en lo alto y santo. Traducción: todo lo que Dios toca es santo. Todo lo que Dios pisa, en donde Dios vive, en donde Dios se mueve en ese sentido. Todo lo que Dios, en donde Dios habita, es santo porque Él es santo. Y esto va a ser importante porque ahorita voy a hacerle una pregunta y vamos a ver algunos aspectos de cómo esto aplica a nosotros. Pero Él es separación total, su nombre es santo, su morada es santa, su templo es santo. Salmos 11:4, el Señor está en su santo templo. Ahora pregunta, ¿siempre fue el templo de Salomón santo?
¿Cuándo fue santo? ¿Cuándo? Perdón, dilo otra vez. Cuando habitó, sí. ¿Cómo sabemos que Dios habitó en el templo? ¿Qué había? Empieza con una T. ¿Sí? Ajá, el tabernáculo. Recuerden que el instrumento que Dios construye desde el tiempo de Moisés es el tabernáculo. Y es interesante porque, y esta es la idea aquí, o sea, es una separación total. Tú y yo, cuando entramos al templo, no santificamos el templo, a veces es lo opuesto. Empeoramos el templo, y me incluyo a mí, porque somos pecadores. Pero el punto aquí es, si recordarán, el templo de Salomón es construido en su belleza, o sea, el oro y todo increíble, pero no es hasta que meten el tabernáculo que la palabra dice, y la gloria de Dios descendió y postró. O sea, no es que se postraron. La palabra para gloria es kabod, que significa peso, y el punto es que el peso mismo postró a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque cuando Dios entró al templo, el templo se hizo santo. Esa es la idea aquí. Ese es el énfasis de ese pasaje. Su pacto es santo. Lucas 1:62, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto. Hablando, la idea aquí es no simplemente el pacto que ha hecho con Israel, sino la idea aquí es que está dando un visto hacia el futuro de que nosotros entraríamos en un nuevo pacto, y ese pacto es santo, es puro, es perfecto. De nuevo, es una separación total cuando pensamos en la santidad de Dios, y su llamado es santo. 2 Timoteo 1:9 dice, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo. Traducción: si tú crees que hay alguien que no debe ser salvo, Dios dice, yo no cometo errores. A ti no te caiga bien la persona, a ti no te parezca bien el hecho de que yo he salvado a esta persona, pero el llamado que yo le he dado es un llamado santo, es perfecto, es un llamado que de nuevo habla de la perfección de Dios. Es de nuevo una separación total en este sentido. Eso es posicional, y todo el aspecto de Dios, cuando pensamos en Él es distinto, es separado de lo que tú y yo podamos pensar. Separación, el primer aspecto es separación posicional. Aquí la idea es separación total. De nuevo, cuando vemos la palabra santo, 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 estas son las ideas por la cual la palabra de Dios nos está hablando en ese sentido. Dios es distinto, diferente. Él es santo. Y luego llegamos al tercer aspecto, cuando hablamos de la santidad de Dios. Hay una separación moral. Dios es moralmente perfecto. Sus razones son perfectas. Cuando Él hace algo, aunque no nos parezca bien a nosotros, es perfecto. O sea, moralmente Dios es perfecto. Levítico 20:26 dice, me seréis pues santos, porque yo el Señor soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y la idea aquí es en un aspecto moral. Ahorita, de nuevo, la próxima semana vamos a contestar esa segunda pregunta. ¿Cómo es el hecho de que Dios, siendo santo, si por definición significa que Él es diferente a nosotros, cómo entonces nos llama a nosotros a ser santos? Parece ser algo que jamás podemos cumplir, que jamás podemos lograr, que jamás podemos hacer. Y la idea aquí con este pasaje es que, de nuevo, Dios moralmente es santo. Sus decisiones, de nuevo, todo lo que Él es
santo. Josías Grauman, él habla acerca de esto y dice que Dios usó la santidad en sí para revelar quién Él es. Y debido a que Él revela quién Él es por su santidad, nos llama a nosotros a ser santos. De que al pensar en esta moralidad de Dios, podemos tener una idea de qué es lo que Dios nos está llamando a hacer cuando Él dice, sed santos porque yo soy santo. Y de nuevo, moralmente hablando, estamos hablando de que Dios es perfecto, de que Él no comete errores en este sentido. Ahora, tenemos que pensar, y quiero hacer esto, en pasajes difíciles. Hemos hablado de algunos de ellos, aún cuando vemos de que Dios no cambia. Pero para muchos, por ejemplo, cuando Saúl es llamado a destruir a los amalequitas, ¿y qué hace Saúl? Él desobedece, ¿recuerdan? O sea, él desobedece la instrucción del Señor. Y cuando el profeta Samuel le llama la atención, o sea, Samuel lo confronta por su pecado, la respuesta, recordarán, de Saúl es, hey, yo no hice nada malo, o sea, solo salvé a algunos ganados. O sea, Dios dijo, destruya todo, niños, mujeres, hombres, el rey, el ganado, o sea, destrúyelo todo. Y Saúl dice, no, pues mira, guardé algunos ganados para sacrificarlos a ti. Qué bonito, ¿no? Guardé al rey para que él conociera quién eres tú. Estoy parafraseando aquí. Guardé a algunas personas, pero el punto es que dijo Dios, destrúyelos a todos. Y de nuevo, hay muchos que ven pasajes como esos, ven pasajes como la destrucción de Sodoma y Gomorra. ¿Cómo es posible que Dios destruya a Sodoma y Gomorra? Y empiezan a preguntarse, ¿realmente es Dios perfecto? ¿Realmente Dios es moralmente perfecto? ¿Por qué llama la destrucción de un pueblo entero? Y si sigues leyendo la palabra, te das cuenta que ese mismo pueblo no solo había aborrecido a Israel en el desierto, que es pueblo de Dios, pero va a ser uno de los pueblos que va a seguir, por falta de destruirlos, molestando a Israel en el futuro. Yo recuerdo una vez, estaba viendo una sesión de preguntas y respuestas. Este es un clip muy famoso. Y en la sesión de preguntas y respuestas estaban varios, R.C. Sproul era uno de ellos, y era su conferencia, la conferencia de Ligonier. Y la pregunta fue hecha en esta manera. La pregunta fue, ¿cómo es posible que Dios fue tan severo, al castigar a Adán y Eva? Y de nuevo, la pregunta, o sea, en paréntesis, lo que está diciendo es, hey, yo estoy dudando de la justicia de Dios. O sea, es traer a juicio a Dios y el carácter de Dios en el hecho de que Él castiga a Adán y Eva por comer de la fruta prohibida. Y me encanta cómo lo contesta R.C. Sproul, porque él empieza a dar el mensaje del Evangelio en sí, pero empieza a explicar lo que realmente sucede. Y él dice, Dios toma del polvo, porque es lo que hizo, y del polvo forma una criatura, le da aliento a esa criatura para que tenga vida, y no solo eso, le da un lugar donde habitar, le da todo, o sea, le provee todo, le provee plantas, lee Génesis, o sea, nada crece del inicio, todo ya está ¿qué? Crecido en su totalidad. O sea, Dios no plantó y luego le dijo a Adán, espera 30 años para que te salga fruto de árbol y lo que sea. No, ya todo estaba preparado para él. Él simplemente tenía que seguir cultivando lo que Dios ya había establecido. Pero R.C. dice, le dio todo, le dio una mujer idónea. O sea, nada de que vaya a buscar. Dios le dio una mujer idónea. Y luego Adán, ¿cómo le agradece a Dios con Eva?
comen del fruto, es lo que dice R.C. Sproul. Y esta criatura del polvo come del fruto, y Dios en su misericordia, aunque entra el castigo del pecado, lo permite vivir una vida más, y otro día más, y otro día más, hasta que Adán y Eva vivieron varios años, tuvieron hijos, y luego murieron. Y R.C. Sproul dice, ¿y tú me estás diciendo que Dios es cruel? Y termina la gran frase, que es el clip, por eso se hizo viral, y dice que en inglés, what's wrong with you people? O sea, ¿qué tienen de mal ustedes? O sea, ¿qué están pensando? Y usa eso para explicar de nuevo que el problema del cristiano de hoy en día es que no entiende su pecado, no entiende la santidad de Dios y no entiende su pecado. Y por falta de eso, vemos pasajes donde parece ser que Dios está siendo cruel y queremos juzgarlo, porque no entendemos realmente quién es Dios y, más allá, quiénes somos nosotros. Y ese es el dilema ahí. Pero cuando hablamos de la santidad de Dios, de nuevo, el tercer aspecto es, hay una separación moral. Eso es separación posicional. Es un aspecto de separación total en ese sentido, y luego este aspecto de separación moral, de que Dios es perfecto y nosotros no. Y el último aspecto cuando hablamos de santidad es una perfección judicial, y estas van ligadas a la moral es la ética de Dios, las razones por las cuales Dios hace algo, pero ligado con eso es que Dios da juicios. Y la palabra muestra que cuando Dios da juicio, su justicia es santa, su justicia es pura, su justicia es recta y perfecta. Salmos 119, 137, ahí lo tengo en la pantalla, dice: justo eres tú, Señor, y recto tus juicios. Es decir, que de nuevo, cuando Dios ejerce su justicia es santa, es pura, es recta. Y a nosotros nos recuerda que el que no practica la santidad recibirá un juicio perfecto de parte de Dios. Vaya conmigo a Levítico 20, solo para darles, hay varios ejemplos en las Escrituras, pero vaya conmigo a Levítico capítulo 20, verso 27. Y ahorita le voy a dar otra ilustración aquí muy popular también. Pero Levítico 20, si alguien puede leer el verso 27. Y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Ok, de nuevo, un ejemplo de esta idea de santidad. Leí el 27 porque quiero que vea lo que dice anterior. El verso 26 dice: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Y entonces el verso 27 parece ser, y sí es una demanda alta, y algunos dirían una demanda cruel. ¿Cómo es posible que Dios va a destruir a aquel que evocare a espíritus de muertos o se entregare a la adivinación? En otras palabras, si usted es una persona, porque sucede hoy en día, que quiere hablar con fantasmas, esa es la idea aquí, de que va con alguien para que le regrese el espíritu de un ser querido porque usted quiere hablar con esa persona. Esa es la idea aquí. Pero de nuevo, muchos dirían: oh, qué juicio tan severo, porque no entendemos quién es Dios. Dios toma a un pueblo no fuerte, a un pueblo que por sí solas no estuviera donde estaría el día de hoy, lo rescata del imperio de Egipto, lo convierte. O sea, Dios dice: tú eres mío, eres mi pueblo, lo redime con milagros tras milagros tras milagros, cruzan el mar, le da tierra prometida, y luego a ese pueblo les dicen: hónrenme a mí, no hagan lo que los paganos
hacen. Y de nuevo, en base a esa relación, ese entendimiento, Dios da este juicio. Y la idea es que los juicios de Dios son rectos, de que el que va a practicar esto debe ser puesto a muerte. Y eso nos recuerda lo que vemos en el Nuevo Testamento, que la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Esa es la justicia de Dios. Hermanos, Dios es santo. Y debido que Él es santo, Él tiene, o sea, por su santidad, tiene que ejercer juicio. A nadie le gustaría que si usted va, y vamos a decir, alguien le roba. Entró a su casa, le robó, usted llamó a la policía, y llega esa persona a corte, y el juez ignora ejercer juicio. Tú tienes los comprobantes, tienes tu cámara de Ring, donde sale el video que la persona entró, te robó, tienes cámaras adentro, das toda la evidencia y el juez simplemente dice, yo hoy no quiero dar juicios. O sea, ¿cómo te sentirías tú? ¿Es eso justicia? No, no es justicia. Y ese es el punto. Dios es santo y el pecado, debido a que Él es santo, el pecado, alguien lo tiene que pagar. Y Dios, porque Él es santo, da juicio en contra del pecado. Y esta es la frase, y aquí voy. Una frase muy famosa de hoy en día. Dios odia el pecado, pero no odia ¿qué? Al pecador. ¿Verdadero o falso? No conteste. Es falso. Porque Dios no envía al pecado al infierno. ¿A quién envía al infierno? A pecadores. O sea, si el dilema simplemente es el pecado, el punto aquí, hermanos, es que el pecado está en pecadores, en nosotros. Y lea varios pasajes. Yo aborrezco esto, dice el Señor. No está hablando simplemente del pecado, sino de aquel que practica ese pecado. Y yo entiendo, yo sé que algunos, pero Dios es amor y es amor. Y en un mundo donde el amor prevalece en muchas congregaciones, tenemos que recordar que aunque la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una gracia común que Dios da ambos al incrédulo como a aquel que es creyente. Como dice la palabra, la lluvia cae sobre el justo y el injusto. O sea, es una gracia común, es una expresión, pero por otro lado no hay que confundirnos. Dios no va a enviar a pecados al infierno, Él va a enviar a personas al infierno. Él va a enviar a pecadores. Por eso predicamos, por eso evangelizamos, porque hay almas que están en mente aquí, hay vidas que están en mente aquí. Si fuera el pecado, se cambiaría todo, pero son almas que han sido afectadas por el pecado. Y lo que vemos aquí de nuevo es este aspecto de la santidad de Dios. Y hermanos, este es el dilema. Esto es lo que significa Dios ser santo. Posicional, totalmente santo, moralmente santo, santo en su juicio, es un juicio perfecto. Pero aquí está el dilema. Isaías 59:2 dice, pero las iniquidades de ustedes, o el pecado de ustedes, han hecho separación entre ustedes y su Dios, y los pecados le han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Y este es a lo que yo voy, mínimo, al contestar una de las preguntas hoy. Ya vimos que Dios es santo, pero ¿cómo Dios puede llamarnos a nosotros a ser santos? Y este debe ser la tensión en nosotros, la misma de Isaías. ¡Ay de mí! Porque yo soy hombre de labios impuros. Y por eso le pongo aquí dos preguntas. Si Dios es santo, ¿cómo podemos tener relación con Él? ¿O cómo podemos acercarnos a Él? Este era el dilema desde el Antiguo Testamento. ¿Cómo iba Israel
acercarse a un Dios santo, y Dios en su bondad y en su misericordia establece no solo el tabernáculo, pero el sistema de sacrificios para que Israel pudiera acercarse a un Dios santo. Ahora, en el Nuevo Testamento no hacemos sacrificios porque Dios ha establecido otro aspecto de cómo podemos acercarnos a Él, y es a través de la obra redentora ¿de quién? De Cristo Jesús. De que Cristo es el sacerdote perfecto y Él es el sacrificio perfecto. Y Hebreos dice, Él es el sumo sacerdote perfecto, porque los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que limpiarse antes de hacer un sacrificio. Jesús, siendo perfecto, es el perfecto sumo sacerdote, porque Él no tiene que limpiarse, Él simplemente entra al lugar santísimo. Y por otro aspecto, estos sacrificios tenían que hacerse una vez al año, y el libro de Hebreos en el capítulo 10 dice, solo hay un sacrificio y ya no hay más. Cristo Jesús es el sacrificio suficiente. Este es un aspecto de la pregunta: ¿cómo puedo yo entonces acercarme? Si Dios es todo lo que hemos estado viendo, posicionalmente santo, moralmente, totalmente santo, en sus juicios Él es santo y yo soy un pecador, ¿cómo puedo acercarme? Cristo Jesús, el Evangelio. Y por eso nunca hay que disminuir el Evangelio, nunca hay que menospreciar el Evangelio. Ese es el impulso de todo lo que hacemos en la vida cristiana, es el Evangelio. Pero aquí hay otra pregunta, y se me olvidó borrar porque MacArthur nos ayuda, no lean lo que dice MacArthur ahí, pero la segunda pregunta es, pero Dios es santo y yo no. Posicionalmente Dios es santo. Hablamos de esto. ¿Qué hacía el templo santo? Es cuando Dios entraba ahí. La pregunta es, ¿puede un Dios santo acercarse a nosotros sin contaminarse? Porque tú y yo no somos santos. Y la respuesta, por eso, prácticamente hablando, en lo práctico, ¿cómo me ayuda a mí a entender el hecho de que todo lo de Dios es santo? Porque así como cuando Dios entra al templo, lo hace santo, cuando Dios toca algo impuro, es decir, corazones malvados, corazones impuros, el corazón no cambia a Dios. Mi corazón pecaminoso no cambia a Dios, no lo contamina a Él, sino todo lo opuesto sucede. ¿Quién es el cambiado? Yo. Cuando Dios toma la vida de pecadores, de personas que sí, hermanos, todos nosotros de aquí hemos sido contaminados con el pecado. No hay uno aquí que no tenga el dilema del pecado, que no tenga este dilema de su separación con Dios por causa del pecado. Pero esta es la buena noticia. No es solo Cristo me da acceso al Padre, pero por otro lado, la santidad de Dios me recuerda de que cuando un Dios santo toca la vida de un pecador, Él no cambia, nosotros cambiamos. Y por eso el lenguaje de toma corazones de piedra, las convierte en corazones de carne, o sea, tiernos, sensibles. Toma al ciego y le da vista, toma al muerto y le da vida. Y por eso MacArthur aquí en esta frase dice: la santidad de Dios ha sido descrita como la suma de sus infinitas perfecciones. No hay nada que Él pueda aprender, ganar o mejorar. Por lo tanto, no hay nada en el universo que pueda diluir, disminuir o contaminar la santidad de Dios. Ni siquiera entrar a este planeta corrupto y devastado por el pecado como carne y sangre. Que aún MacArthur lo que está diciendo es, cuando Cristo vino en forma de siervo, no diluyó su santidad. O sea, no minimizó su santidad. Dios es santo. Y ese es el énfasis de lo que yo quería hablar en esta noche, en este primer aspecto. Tenemos que pensar en todo lo que Dios es en cuanto a su santidad. Y digo un resumen breve, un resumen rápido. Pero por otro lado, esas ideas nos ayudan a recordar
la belleza del Evangelio. De que por Cristo yo no voy a recibir el juicio que merezco. Y por la obra de Dios y el amor de Dios, Él cambia aún a alguien que es pecador y cambia su vida entera. So, ese es en parte cómo llegamos a la buena noticia del Evangelio. Pero hay otro aspecto que tenemos que entender, y es Dios nos llama a nosotros. So, esto es lo que Dios es. Esa es la parte de la santidad que en sí Él no comparte con nosotros en un aspecto, pero en otro lado Dios nos llama a ser santos. Y tenemos que pensar, porque ahora estamos hablando de los atributos que Dios nos llama o que comparte con nosotros, cómo entonces nosotros debemos vivir vidas en santidad. Y eso lo hablaremos la próxima semana.